Bueno, ¿qué tal? Bueno, soy licenciado en Ciencia de la Comunicación y licenciado en Sociología por la UNAM, Ciencias Políticas. Estudié cine en San Pedro de los Baños, especialidad guión, también estudié cine en el American Film Institute. Soy maestro en arte, análisis de codificación visual por el Instituto Helénico. Tengo también una maestría en estrategias de comunicación corporativa por la Universidad Iberoamericana. Soy doctor en estudios sobre la ciudad, representación de imagen por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy profesor investigador de tiempo completo y también soy profesor de asignatura de la Universidad de Londres. Aparte de que trabajo en la producción sonora y producción de cine, principalmente en los últimos años. ¿Cómo definirías la importancia de los lineamientos éticos en el ejercicio de tu profesión al momento de comunicar a tu audiencia? Bueno, depende, fíjate lo que te voy a decir. La ética es algo que se adquiere del comportamiento de la profesión, de cualquier profesión. Pero la comunicación tiene dos vertientes en la ética. Es decir, la capacidad de informar de manera adecuada sobre algo, pero también hay una carga ética a partir de quién te pide que hagas el producto. Y ahí nos metemos en un terreno pantanoso de la ambigüedad. Es decir, yo puedo hacer una promoción sobre una bebida que no sea saludable, pero me están pagando para que yo convenza a mi audiencia de que la deben de consumir. Y ahí viene un debate ético, pero también es la necesidad de generar trabajo. Pero si nos fuéramos a la cuestión de crear un mensaje que tenga niveles de propaganda, bueno, buscar que a partir de una conducta ética tuya y de o de quien genera el mensaje sea lo adecuado para que podamos cumplir cabalmente con un respeto a la audiencia. Por eso hoy en día hay diversas asociaciones que se busca tener un respeto hacia la audiencia en ese sentido. ¿Cuál es su relevancia en la construcción de una sociedad informada y democrática? ¿Cuál es la relevancia de una sociedad informada? Bueno, yo hemos platicado mucho con ustedes de la base del cambio es la educación. La educación nos permite a nosotros tener conocimiento. Por lo tanto, es de suma importancia que la sociedad esté lo más informada posible para que tenga elementos de reflexión ante los hechos que ocurren cotidianamente, sean políticos, sociales y culturales. Así debe ser. La cuestión es que las sociedades en el mundo están flaqueando en ese sentido. Es decir, hay mucha más información, pero hay menos reflexión sobre la misma. Entonces, pero sí será siempre vital que tener el viejo dicho, un pueblo educado en ese sentido. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos éticos que enfrentan los profesionales en la actualidad? Hablando de profesionales de cualquier disciplina, de cualquier área de comunicación, porque cada uno se va a encontrar con diferentes líneas. Por ejemplo, un médico, lo que está surgiendo hoy en día es la fragmentación del conocimiento. Cada vez tenemos médicos más especializados. Ya no es el médico del pueblo que curaba todo y lo curaba bien. Entonces ahora tenemos que recurrir a 5 o 6 médicos para poder curar algo, y eso es un problema también. Pero por ejemplo, hablando de la comunicación, el reto que nos enfrentamos los que nos dedicamos a la comunicación, ustedes más que yo, es a la cuestión de saber crear mensajes a partir de las llamadas nuevas tecnologías. Es decir, hoy mismo estamos viendo que en un mismo momento se está grabando audio, se puede transmitir, se puede escribir un texto, se puede tomar fotografía. Es decir, las multifacetas que va teniendo el comunicador te van haciendo que seas una persona que tenga mayor pericia. Antes en la nota, cuando yo reporteaba hace como 30 años,
yo iba, reporteaba y había alguien que tomaba foto, y había alguien que tomaba video, y había alguien distinto. Hoy en día no. O sea, yo solito voy, tomo foto, tomo video, escribo y hablo al público, y entonces estoy reporteando una nota para diferentes medios al mismo tiempo con una sola persona. Esto implica que se han simplificado los oficios, pero también implica que hay que tener mayor capacidad de crear, de poder utilizar todo lo que tengas a tu alrededor. Esos son los cambios que se presentan. Entonces, hay que estar muy actualizados y sobre todo hay que tener mucha información. Insisto, la información no es algo menor porque nos permite poder manejar de mejor forma si son noticias la nota, si es crear un mensaje a quién va dirigido, o si es crear una historia a quién va dirigida la historia y cómo crearla. Para hacer un comunicado profesional, ¿cree que se necesita llevar un arduo análisis de cómo promover una organización eficiente? Ahí nos estamos metiendo a estrategias de comunicación. Es decir, sí, una de las variantes que tiene la comunicación es que puedes crear, no solamente puedes crear el producto, es decir, el mensaje para promover un producto. También puedes crear estrategias para hacer cómo llegar a ese producto, pero también puedes crear estrategias de comunicación. Por eso la comunicación es muy amplia. Hay comunicaciones internas, comunicaciones externas. Y hablando de comunicaciones externas, que es lo que más seduce a los jóvenes, es la creación de mensajes a partir de un producto, a partir de las bondades que tenga. Pero insisto, ahí sí nos meteremos siempre con una ética muy delgada. O sea, está bien que yo haga, si soy vegano, me pague para hacer una campaña para comer salchichas. Es un debate que yo podré tener interno y tengo que tomar una decisión. ¿A quién le debo de cumplir? ¿A lo que yo creo? ¿Al que me está pagando? ¿O al público al que yo por mis creencias pienso que le va a hacer daño comer salchichas? Pero esas son decisiones que vamos a tomar. Entonces, siempre estamos en esa línea y lo que tenemos que pensar es que estamos en una sociedad de consumo todavía y por lo tanto tenemos que nosotros satisfacer esa sociedad de consumo para poder tener el mercado de trabajo. Si tienes posibilidades de ser sumamente ético porque hay posibilidades amplias de trabajo, puede ser. O sea, yo tenía un amigo que es modelo, es actor, y de repente lo llamaron para que promocionara uno de esos máquinas de ejercicio mágicas que aparecen en los infomerciales. Y entonces llegó lo aceptaron todo, y cuando llegó no lo quiso hacer. Estás engañando, esto no sirve de nada, y no aceptó el trabajo, pero él se puede dar ese, otro no puede. Entonces ahí viene un debate que tenemos que también considerar, ¿no? Pero lo ideal es tratar de que los mensajes, si nosotros podemos crearlos, lleguen con la mayor veracidad posible, ¿no? ¿Cómo usted cree que se han transformado estos desafíos con la evolución de la tecnología y los medios de comunicación? Bueno, a nivel estructural, formal, los mensajes son más rápidos. O sea, yo crecí diciendo un anuncio de radio no debe durar más de 30 segundos, un anuncio de televisión de 30 a un minuto, y para el cine había anuncios un poco más amplios. Hoy en día no. Los anuncios pueden durar 15 segundos, 10 segundos a nivel de sonoro, y visualmente son de vértigo también, porque las plataformas son de vértigo. O sea, no podemos pedir una durabilidad en TikTok si de por sí dura poco. Entonces el anuncio que va ahí metido es un poco. Cuando tú quieres acceder a música y no pagaste para que no tengas anuncios, pues son anuncios muy rápidos, pero no se están entrometiendo. Es decir, la capacidad creativa nos lleva a sintetizar más la información para hacer llegar de manera contundente el mensaje. En eso se ha modificado. El problema es que no siempre el mensaje llega de manera adecuada, llega fragmentado. Eso sí, en temas más complejos. Lo hemos discutido en las campañas políticas actuales. No sabemos la postura política de las diversas plataformas porque nadie nos ha hecho llegar lo que piensan. Nos llegan frases y muy vacías, entonces no sabemos qué está ocurriendo. Y aparte luego son frases recriminándose unos a los otros, por lo tanto no hay propuesta. Pero tiene una intención, yo creo que los que están creando esos mensajes están careciendo de una ética de respeto a la población.
¿Podría compartir algún ejemplo de cómo aplicar estos principios en situaciones concretas? Es un fenómeno social. Tenemos que ser contundentes en el mensaje del COVID, por ejemplo. Hay que ser contundentes en la información con frases que no agoten a la audiencia, porque aparte estaban agotados a la población por el encierro, y tienen que ser mensajes contundentes que den esperanza. Y lo malo es que las políticas que contraponían, es decir, había un mensaje de algunos funcionarios y había un mensaje distinto del presidente, entonces no sabías a quién creerle, y eso a la gente la confunde, porque no tiene la información adecuada y porque carece de educación y porque también hay una cultura, por ejemplo en México, paternalista. Tenemos que creerle al presidente, y la figura, el mensaje, lo que planteaba no era contundente. Por poner un ejemplo, o sea, uno decía tenemos que usar una mascarilla y no hay que usarla, y después dijo que sí y luego que no. Entonces eso son mensajes que van alterando la percepción del mismo. Entonces, pero en eso ocurre, o sea, ¿cómo hacen llegar un mensaje contundente? Pues debe ser lo más claro para que se entienda lo que está ocurriendo. Pero luego esos mensajes no llegan claros a la sociedad. A nivel de políticas sociales no están llegando. Teniendo estos inconvenientes, ¿usted cómo manejaría el dilema entre la búsqueda de la verdad y la presión por generar audiencia o mantener la rentabilidad en los medios de comunicación? Híjole, ese es un verdadero problema. Históricamente, los medios de comunicación en ninguna parte del mundo buscan anteponer la verdad ante el ingreso. Ninguno. Y las estaciones públicas tienen una agenda censurada. No buscan un ingreso, pero no cuentan todo. Entonces, esa libertad anhelada de información se dio en el principio de Internet, cuando tuvo un auge, pero hoy en día también está coercionada. Es decir, nosotros generamos contenido en Internet y al final de cuentas acabamos generando lo que nos dé likes, no lo que sea verdad, porque al final de cuentas se vuelve a monetizar el mensaje y entonces nos damos cuenta que genera dinero y que no, y entonces prefiero poner a ratitos peleando que juntar algo real, por un deseo. Entonces es bien complicado lo que dices. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay ninguna estación en el mundo de televisión y de radio que anteponga la verdad ante la ganancia. Y también los medios, los periodísticos, no. La agenda la modifican y la adecuan y la fragmentan. El cine no, pero el cine tiene una particularidad que puede contar lo que quiera, porque al final no te estás pagando por verlo, entonces no tiene un impacto inmediato. Pero sí hay un impacto cultural. Sí, claro, pero es lento, o sea, es distinto, o sea, no tiene la inmediatez. Y te digo, lo que parecía ser, porque también puede ser que yo diga una verdad y no sea la verdad, aunque salga inmediato y la gente me va a creer, pero puede ser mentira, porque también la inmediatez hace eso, o sea, corran porque nos están persiguiendo hordas de personas con machete y la gente puede correr aunque no los vea. ¿Y realmente ha habido un cambio en cuanto a la calidad ética o moral de los medios de comunicación de antes a ahora? No, yo digo que se ha degradado más. Se ha degradado más por la búsqueda de supervivencia. Por ejemplo, los medios alternativos generarían peligrosidad para estos medios tradicionales. Al principio sí, hoy ya no, porque los medios alternativos están siendo captados por los medios tradicionales. Entonces ya no hay una posible libertad en ese sentido. O sea, puede haber excepciones, como siempre, pero cada vez son menores. O sea, los mismos medios tradicionales están volviendo a absorber los medios alternativos. Pero es como si tú crees que una transmisión de alguien espontáneo en TikTok es algo ocurrente, no, ya no tienen un equipo de producción atrás. Yo conozco unas personas que tienen una compañía productora, tienen unos estudios y genera contenido a 20 TikTokers o 20 influencers, como se quiera llamar, genera contenido para ellos de manera supuestamente espontánea. O sea, de espontáneo ya no tiene nada.
En su experiencia, ¿cómo influyen los valores éticos en la credibilidad y la confianza del público hacia los medios de comunicación y sus profesionales? El problema es que a la sociedad no le está quedando claro la barrera de lo ético. Y al comunicador no le importa no tener una ética, sino informar, aunque desinforme. Y tiene que ver con la gente que plantea cada comunicador, cada canal y cada programa. La anarquía de los medios de comunicación, de los comunicadores, es total. Yo puedo opinar algo hoy y contradecirme en un mes, no va a pasar absolutamente nada. El mensaje que llegó en su momento está ahí, pero no causa impacto. Si no causa impacto en la historia, no causa impacto en la forma que yo comunico. O sea, hablando de teorías de comunicación, pues estás apelando a que la gente reciba el mensaje como sea. Y a ti no te va a importar, porque tú tienes intereses creados a partir de una intención, no es contar la verdad. Por ejemplo, yo creo que la única vez que Jacobo Zabludovsky nos contó una verdad absoluta fue el día extraordinario, que hizo una crónica a partir del terrible terremoto del 85, y él decide hacer un recorrido en su carro por las calles y narrar lo que está viendo. Fue lo más objetivo y lo más bello que pudo haber hecho, pero tal vez lo único. Todo lo demás se fue marcado por una agenda del Estado y de su televisora. Eso es real. Eso no quita que fuera un gran comunicador, pero con una ética cuestionable. ¿Usted qué acciones o hábitos cree que estos comunicadores, para evitar estos problemas, deban adoptar desde el inicio de su carrera? El problema es que tú como comunicador te adaptas al medio para sobrevivir, y también es válido. O sea, entonces, cuando tú firmas un contrato con una institución, con una empresa, te sigues a los valores, misión y visión de la empresa. Y si tú eres un comunicador de una empresa privada, tu objetivo es no enfrentar esa empresa privada, si así está planteado en tu contrato o la petición, con la realidad, porque puedes quedarte sin empleo. Por eso les digo que la ética tiene que ver en dos niveles, en tres. O sea, quiero contar la verdad, pero están mis principios y valores personales, pero también están los principios y valores de la institución que me está pagando. Y ahí viene el debate permanente y constante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Difícil, a no ser que tengas una autonomía real, económica, para poder generar información sin tener ninguna repercusión, sobre todo personal. ¿Cree que existen responsabilidades éticas específicas para los comunicadores? Solamente en situaciones extremas. O sea, la anarquía de la información o la banalidad de la información es diaria. Pero cuando yo ataco a alguien y entonces alguien responde, ahí hay consecuencias. Pero yo puedo desinformar, puedo exponer un punto de vista sin tener pruebas. Puedo exponer a alguien. En el documental siempre he planteado, ten mucho cuidado de a quién expones, porque si no tienes las pruebas lo vas a destruir. Aunque te retractes, no va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado del poder de la imagen y de la información. ¿Cómo debería ser un comunicador ideal? Bueno, primero debería de tener muy claro con la empresa que la idea es contar la verdad, ¿no? Y la verdad objetiva. Es decir, no ser editoriales, sino hablar a partir de los hechos. Y si eso te lo permite la empresa, que podría ser, estoy siendo neutral, cuento las cosas como son, podría por ahí funcionar. Pero insisto, el problema es de que todas las empresas de comunicación están controladas, manejadas, pertenecen a grupos muy importantes, que tienen intereses muy importantes. Pero ser lo más objetivo posible, sí se puede. O sea, ser lo más objetivo, aunque también tú cargas tu propia agenda. O sea, nosotros no dudamos en reconocer la veracidad y la legitimidad que tienen muchos periodistas, pero también debemos entender que también ellos tienen su propia agenda, su conveniencia. El que tengas una presencia permanente y continua en los medios te da poder, y el poder siempre en el mundo es delicado porque te lleva a servir bien. Entonces parece que tú dices la verdad y no es así, es una verdad nada más. Al momento de que usted lleva a cabo un comunicado, ¿sabe el contexto cultural, social y político de este? Sí, cuando yo hacía esto lo tenía muy claro. Y yo, tal vez lo único que yo hago hoy en día
a nivel masivo, pues son las películas. O sea, cuando escribo una historia, sé a quién va dirigido. La inmediatez de lo que implicaba hacer spot promocionales, que ya no hago, y escribir comerciales, que tampoco yo hago, en su momento tenía muy claro a quién iban dirigidos. Sí, pero no era algo que me gustara mucho y por eso me dedico a otras cosas, en ese sentido. O sea, no estoy coercionado ante la cuestión del poder porque no me gusta creer ese tipo de mensajes a mí y me mantengo al margen. Mi última participación fue en una campaña política de Cuauhtémoc Cárdenas hace ya algunos años, pierde la presidencia, muy entusiasta, yo participé, hice animaciones y varias cosas, y hasta ahí fue la última experiencia que tuve en ese medio, ¿no? Pero también tenía una férrea convicción yo de apoyo total a él y creía en lo que estaba yo haciendo. Se perdió, pues no, no, adelante. ¿Usted qué cree que puede ocasionar el estar mal informado? Bueno, tú dime qué ocurrió en Argentina. Es decir, la mala información te lleva a tomar malas decisiones. El otro día, una discusión con unos amigos, o sea, él por qué se salió de Facebook y por qué promueve que se salga de Facebook, sí parece que no te hace daño, pero la conclusión es muy contundente. Trump no hubiera llegado a tomar la presidencia y no va a llegar, puede ganarla otra vez, si no hubiera existido un fuerte análisis de tendencias de consumo y de hábitos a partir de lo que propician Facebook, TikTok y eso. O sea, son generadores de información que le ayudan a crear un mensaje y a fortalecer mensajes. Entonces está muy claro que ese tipo de plataformas te otorgan herramientas que dan información, crean tendencia y llegan a que la gente tome decisiones equivocadas. Pagan las consecuencias muy fuertes en la realidad. Teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que hay otras consecuencias que se puedan desatar? La consecuencia de tener un alto índice de consumo a partir de la mercadotecnia muy bien arreglada y manejada de Coca-Cola en México te hace que sea el primer país consumidor del mundo de Coca-Cola y que sea uno de los primeros en diabetes del mundo. No es fortuito, o sea, tiene un problema de salud, pero la gente amanece, duerme y necesita con una Coca-Cola en la mano. Entonces, pero eso tiene que ser cuestión de hábitos y esos hábitos se arraigaron a partir de una campaña muy sólida y contundente a partir de la década de los 60 y 70. ¿Con qué palabras usted podría despedir a nuestros oyentes? La palabra que siempre le digo a todos, o sea, tienes que leer, pero no por el hábito de leer, porque sí, sino la lectura te da conocimiento. Y si indagas más allá de lo que tú ves en tu clase, en tu escuela, y vas aprendiendo que hay muchas más cosas, vas a tener más elementos para reflexionar lo que estás viviendo. Y eso en todo, o sea, los hábitos de consumo, los hábitos políticos, los hábitos de comportamiento, se pueden contener entre más conocimiento tengas. Y eso es vital, o sea, insisto, el conocimiento, es decir, la educación te da poder. Y es la única forma de contrarrestar los embates de los mensajes vacíos o continuos o perennes que hace el establishment y la sociedad. O sea, si tú tienes capacidad de reflexionar, no vas a ser una víctima tan fácil como parece creer que no lo somos, pero sí lo somos. En algún momento somos víctimas en ese sentido. Entonces, hay que tener más elementos para poder reflexionar en ese sentido. Y al comunicador le diría pues, que trate en la medida de lo posible de ejercerse como una forma ética en la forma de producir